Continuamos con más información en Noticiero 9 Central, en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. Tenemos presencia en los estudios aquí centrales de Noticiero 9. Vamos a charlar un poco acerca de un montón de temas con Rafael González, ex diputado justamente por la provincia del Chaco, ex ministro de Economía de nuestra provincia, ex constituyente del año 1994, ex director del Banco del Chaco de la provincia, entre otros cargos públicos y también privados. Sin embargo, en esta semana Rafael González va a estar presentando un libro que justamente habla de toda esa trayectoria, todas las experiencias vividas en la provincia del Chaco, en lo público y en lo privado, y seguramente tiene mucho para contar. Rafael González, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Estamos próximos ya esta semana a la presentación del libro. El jueves 12 de diciembre, sí. Te decía que todavía no está impreso, pero esperamos que para el jueves vamos a tener la fecha está, así la que fecha después el resto se verá. No se mueve. Perfecto. Bueno, Rafa, soy Rafa, un político de periferia argentina. ¿Qué significa eso? A ver, yo creo que la Argentina, y yo lo viví en mi actividad política, es un país asimétrico, digamos, que tiene una fuerte concentración en el centro del país, un país muy grande, y la periferia es otro país. O sea, Buenos Aires es una ciudad que si vos la pudieras trasplantar como se trasplanta un árbol, la pones en el medio de Europa y no desentona para nada. No desentona con París, no desentona con Londres, una ciudad. Y muchos creen, desde afuera inclusive, que Buenos Aires es la Argentina, y no es la Argentina. La Argentina es un conjunto, un territorio que tiene diversidad, que tiene distintos problemas. No es lo mismo el norte que el sur. Yo he tenido la oportunidad inclusive de trabajar en el sur cuando fui ministro de Tierra del Fuego, aprender a conocer la idiosincrasia de cada lugar. Y bueno, hacer política desde la periferia es una cosa difícil hacer entender nuestra realidad al poder central, donde se concentra el poder, valga la redundancia, sí. Es difícil. Y somos poco escuchados, ¿no? Y más que poco escuchados, porque te pueden escuchar. El tema está en que te interpreten. O que tengan la voluntad de hacerlo. Sí, no, yo creo, por ejemplo, porque yo no soy una persona que... A mí, el porteño es un tipo simpático, pero él vive su vida, vive en esa ciudad, digamos, ¿cierto? Entonces, explicarle, y vienen inclusive desde el periodismo, vos ves, cuando tenemos inundación, viene, qué problema, digamos, ¿no? Pero trabajan circunstancias o visitan el impenetrable y se sorprenden con la pobreza, que es estructural, ¿no es cierto? Lo que vivimos acá la conocemos, la tratamos de mejorar, con mucho sacrificio a través de todos los gobiernos, de todas las cosas, pero esas cosas son difíciles de interpretar. Por eso la bajada del título, digamos, es un político de la periferia argentina. Entonces yo siempre, de hace tiempo decía, ahora ya cambió un poco porque está mejor, ¿no? Pero yo decía que el hombre más rico de Miraflores tiene un ambiente de vida peor que el hombre más pobre de la Villa 31 en Buenos Aires. Porque el que vive en la Villa 31 tiene casa, tiene la luz, a 6 cuadras tiene el Teatro Colón, si se le ocurre, puede ir a una función gratuita, le pone un guardapolvo y el hijo va a una escuela de Recoleta con todas las cosas, tiene televisión, tiene teléfono, y el tipo, mira, no tiene acceso, no es una cuestión económica, es una cuestión de vivir en la periferia. Sí. Ahora, vos tenés dos opciones si tenés un país como o tenés un proyecto de país y definís qué es lo que querés hacer con la casa que tenés, cosa que no está resuelta en la Argentina, o si no, porque podemos decir, bueno, vamos a vivir todo el país bueno, digamos, ¿no? Y acá ponemos el ejército, la gendarmería, cuidamos la frontera, mantenemos la casa cerrada, digamos, y nos concentramos en vivir mejor en un lugar más chico. Claro.
Pero no, tenemos cultura, tenemos gente. El otro día le decía a José Seyman, que me hacía la pregunta tuya de por qué la periferia. Le digo, mira, si la Bienal de Escultura que hace la Fundación Urunday se desarrollara en la capital federal, sería una explosión, una cosa vista por todo el mundo. ¿Y cuánto te costó a vos hacer trascender esto? Yo me acuerdo que te sacaran un pedacito así en la parte cultural de la Nación, le mandaba a remar en dulce de leche. Tal cual. O sea, la periferia desde el punto de vista político en la Argentina existe y es difícil luchar desde ahí. Ahora, Rafa, vos sos ingeniero Sí. de carrera. En su momento, ¿por qué se dio tu llegada a la política? ¿Fue algo que picó de golpe, una necesidad de la época? ¿Qué fue? La política es una vocación. Yo siempre digo de que a la política se dedica aquella persona que tiene vocación de servir, porque la política es servicio. Sí. Yo, según lo entiendo, la política es el nivel más alto del servicio. Y yo solía hacer una comparación, decía, si vos tenés una escuela que tiene 800 alumnos, si tiene 800 alumnos, tiene 800 padres y 800 madres, más o menos. Sí. En la comunidad de la escuela tiene una cooperadora, que es la que se encarga de... Y en la cooperadora hay 20. Cuando llega el 25 de mayo, los de la cooperadora están atrás, trabajando, qué sé yo, cuánto, los 20, los 10, los 15 que van, hacen las empanadas, las reparten. Y los otros son actores usuarios del servicio. Entonces la cooperadora con los maestros y todo, es un pequeño grupo que trabaja porque tiene vocación de hacer algo por la comunidad a la cual se siente integrada. Eso no tiene reconocimiento en general. Así como no hay reconocimiento social para la política, no hay reconocimiento social para aquellos que tienen una verdadera vocación de trabajar para los demás. O sea, terminó el acto de la escuela y vos estás desparramado en una silla, muerto porque estuviste colgando la cosa y pasa uno y digo, estuvo bueno, pero la próxima vez el audio tiene que llegar hasta atrás, porque no llegaba bien hasta atrás. Y encima tenés que juntar todas las cosas todavía. Claro. Entonces, la política es una vocación. Yo me inicié prácticamente a la política en la universidad. En la universidad fui consejero estudiantil en toda la época fundacional de la Facultad de Ingeniería. Cuando yo pertenezco a una generación que tuvo muchos periodos en los cuales la política fue no solo palabra prohibida, sino que fue borrada. Claro. Imagínate que yo nací en el 44, yo tengo 80 años, ¿no es cierto? No se nota. En el 66 tuvimos golpe de Estado, en el 76 tuvimos, del 76 al 83, del 66 al... Entonces, yo digo que yo pertenezco a la generación que cuando un inspector de tránsito me para el auto a la noche, yo prendo la luz de adentro y bajo el vidrio, claro. ¿No es cierto? Y que no salgo nunca sin documento. Uy, si no tengo documento, ¿qué es lo que me puede pasar? Entonces, fui consejero y bueno, después obviamente siempre fui proclive al peronismo desde el punto de vista de su concepción, humanista, cristiano. Y bueno, yo me afilié 2 veces, una en el 72, cuando se avisoraba la recuperación de la democracia en el 73, que en esa época afiliarse no era una cuestión muy importante porque se entendía que el partido era el instrumento político del movimiento, claro. Digamos, ¿no? Y después esa ficha se perdió, me afilié de vuelta en el 82, y bueno, en el 83 me convocaron. En el 73 fui secretario general de la Universidad Nacional del Nordeste. Esa fue mi actividad política porque asumió el peronismo, digamos, en la universidad cuando se intervino en el gobierno de Cámpora. Ahora, Rafa, me interesa más que anécdota, es una experiencia de vida que después sirvió
para lo que es el futuro, no solamente de la provincia del Chaco, sino de todas las provincias en la República Argentina. Muchos no lo recuerdan, no lo saben a esto. Año 1983, gobierno de TENEF, aquí en la provincia del Chaco, vuelta de la democracia. El señor Rafael González fue el ministro de Economía allí, en ese gobierno. Y fue Rafael González uno de los primeros en la República Argentina en reclamar la coparticipación de las provincias. ¿Cómo fue eso, Rafa? Bueno, algo que hoy se habla tanto de coparticipación de las provincias, ¿no? El 30 y pico por ciento del libro se refiere a la coparticipación federal. ¿Y por qué? Porque yo creía que tenía una necesidad de explicar algunas cosas, porque esto que vos decís, me lo dicen mucho, uy, la coparticipación que tenemos se la debemos al Rafa. Entonces es como si yo fuera un vivo que en un momento determinado saqué una ventaja para el Chaco. Y en realidad nada que ver. Yo sí trabajé para que hubiera un sistema institucional de reparto de los recursos federales. Trabajé en mi periodo de ministro, cuando inclusive ese periodo fue importante porque es el periodo en el cual el país se queda sin ley de coparticipación. Claro. Entonces, bueno, yo trabajé mucho con la comisión de los 5, que eran más 5 ministros provinciales, 2 peronistas, 2 radicales y un independiente. Yo redacté el convenio de distribución de recursos federales que se firmó en el año 86, que fue la base de la actual ley de coparticipación. Y me toca una segunda instancia cuando yo soy electo constituyente nacional. Y se habilita en el 94, y se habilita en la constituyente a discutir el tema. Claro. Dentro del artículo 75 de las facultades del Congreso, el inciso segundo, que es el que establece todo el proceso de distribución de recursos. Y bueno, te diría que ese inciso prácticamente lo redacté yo en consenso con algunos compañeros que se interesaron en el tema, algunos convencionales que se interesaron en el tema. La constituyente fue una experiencia para mí muy importante, porque en la constituyente del 94 tuvo toda la política argentina, digamos, y fue un espacio muy interesante de discusión. Y bueno, yo en el libro intento enfocar justamente para que no se idealice la cuestión, sino contar, inclusive, obviamente, algunos pormenores, anécdotas como decir cuál fue el ambiente en que se discutió eso. Rafa, día jueves entonces, día jueves, obvio, horario y lugar de la presentación. A las 19:30 en el salón del segundo piso de la Universidad Popular. Excelente. Gracias por venir, Rafa. No, muy gracias amable. a ustedes. Un gustazo. Rafael González, ingeniero, que el próximo jueves, entonces 19:30 en el segundo piso de la Universidad Popular, va a estar presentando su nuevo libro. Soy Rafa, así se va o se titula justamente este ejemplar. Así que muy interesante, con un montón de anécdotas de su trayectoria y su vida política, tanto en lo público como en lo privado, en el ámbito de la provincia del Chaco y también de la República Argentina. Más información en Noticiero 9 Central.